Yo soy la doctora Carolina Herrera Santelices, otorrinolaringóloga, secretaria del Departamento de Género y Diversidad del Colegio Médico de Valparaíso. Agradezco la invitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, pionera en estas temáticas de género y diversidad. Les vengo a exponer humildemente esta presentación que he preparado para presentar esta temática de interseccionalidad y género como determinante social de la salud. Espero que esta presentación sea dinámica, participativa. La idea es que si quieren participar, quieren hacer algún comentario, siéntanse en libertad de hacerlo. Quiero dejar en claro que no tengo ningún conflicto de interés con ningún partido político, porque se piensa que estas temáticas de género tienen asociación con algún partido político. Quiero dejar en claro que eso no es así. Yo no tengo ningún partido político, ni derecha, ni izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Sí tengo conflicto de interés con el Departamento de Género y Diversidad, del cual yo soy miembro. No utilizaré lenguaje inclusivo dentro de esta presentación, más que nada para facilitar el entendimiento de los conceptos. Ahí está. La interseccionalidad es un concepto que introdujo esta mujer, esta abogada, llamada Kimberly Williams Crenshaw, en el año 1989. Ella es una activista del movimiento feminista y afroamericano, una investigadora de la Universidad de California, en Estados Unidos. Kimberly descubrió en una investigación en el año 1989 la necesidad de este marco teórico ante una problemática de la injusticia social. Dentro de la investigación que ella realizó, vio un caso de una mujer llamada Emma de Graffenried en el año 1976, es decir, más de 10 años atrás. Esta mujer, Emma, es una mujer afroamericana, fue una mujer afroamericana, mujer trabajadora, madre de familia, que ella postuló a un trabajo en una industria automotriz, pero no quedó en el trabajo y ella demandó a esta industria automotriz acusando discriminación racial y de género al ser una mujer afroamericana. El juez desestimó la demanda. El juez en esos años se planteó estas preguntas: si había discriminación racial y si había discriminación de género. En la industria en sí habían contratados hombres afroamericanos y mujeres, pero las mujeres eran mujeres de raza blanca y los varones eran varones afroamericanos. Por lo tanto, el juez desestimó la demanda. Pero aquí está esta problemática en la cual se interponen estos dos problemas. Entonces, las palabras crean realidad. Muchos de los problemas de injusticia social se interponen, muchas veces desde el punto de vista judicial, sin una definición a estos problemas que no calzan en un marco teórico, pasan desapercibidos, como ocurrió en el caso de Emma. Esto no tiene que ser así, por lo tanto nació el término de interseccionalidad, para el hecho de múltiples niveles de injusticia social. Este cuadro que ven aquí en la diapositiva es un cuadro que realizó Kimberly Crenshaw en asociación con Patricia Hill, que es otra investigadora socióloga, y crearon esta rueda de los privilegios para ejemplificar el término de interseccionalidad, donde en la parte superior están los privilegios y en su opuesto, en la parte inferior, está la resistencia u opresión.
y en la parte central se intersectan, solapan e interponen. Nos vemos expuestos a este entramado de privilegios, opresiones y resistencias en todos los aspectos de nuestras vidas, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. Esta es una rueda de privilegios que ayuda a ejemplificar mejor estos privilegios y resistencia u opresiones. Los privilegios son características físicas, económicas, sociales, que hacen el desarrollo de la vida más. ¿Qué son los privilegios? Los privilegios no son algo tangibles, es más fácil darse cuenta de cuando uno es oprimido que cuando uno es privilegiado. Por regla general, mientras más privilegios uno tenga, menos presiones tiene, menos crímenes de odio, menos discriminación te expones. La interseccionalidad defiende que tu entramado de privilegios y opresiones afectan tu vida y tu situación en los sistemas de poder. Los privilegios no son algo tangible, como expliqué recién, y vamos a analizar los casos uno a uno de esta rueda de poder que les mostré. Y como regla general también, los privilegios no afectan lo que uno tiene que vivir, eso es muy importante, sino que afectan lo que no tenemos que vivir. El primer privilegio que vamos a analizar es el clasismo, que es uno de los privilegios más importantes, y yo diría que dentro de los que analicé es el más importante. Mientras más dinero y más poder uno tenga, es más privilegiado. Incluso puede llegar a inhabilitar las opresiones que uno tenga, llevando a la persona a vivir a una burbuja, separándola del resto de las opresiones que uno pudiera llegar a tener. Por ejemplo, Caitlyn Jenner, cuando comenzó su transformación y salió del closet, por así decirlo, lo hizo en la revista Vanity Fair. Y ella siempre ha dicho que nunca ha sentido transfobia, que nunca ha sentido discriminación de género, que nunca ha tenido ningún problema al ser y al realizar su transformación. Otro ejemplo es el ejemplo que se ve acá en la pantalla, que es Kanye West, un dicho que salió a la luz en su pasada campaña a la presidencia de los Estados Unidos, donde él dice y aclama que la esclavitud afroamericana fue una opción, o es una opción. Y sin ir más lejos, yendo más local, esta mujer de un partido con tendencias misóginas puede decir esta frase curiosa, por decirlo al menos, que hay violaciones que no son tan violentas. Seguimos con otro privilegio. Este privilegio que es el sexismo o machismo, que es el privilegio que tienen los hombres por sobre las mujeres, que para las mujeres es muy evidente, pero curiosamente para los hombres no tanto. Ejemplos de esto es los crímenes de género a los cuales ocurren y han ocurrido a lo largo de la historia. Estas son cifras de acá de Chile, son las cifras de noviembre. Al día de hoy los femicidios van en 52. Hoy en la mañana ya hay un femicidio más, por lo tanto los crímenes de género son situaciones que ocurren todos los días y son situaciones a las cuales se ven expuestas mujeres por sus parejas hombres o familiares hombres. La brecha salarial. Este es un estudio realizado acá en Chile en el cual se ve
que hombres y mujeres en un mismo puesto tienen una diferencia salarial de 27,2%. Este es una diferencia de cómo plasma la prensa a los hombres versus las mujeres. Este es una publicación de un dicho del subsecretario de Redes Asistenciales sobre una colega que falleció por COVID, pero ella lo hizo porque bajó la guardia en un contexto de viaje. A su vez, un colega hombre que también falleció por COVID se plasma en la prensa como un héroe. El impuesto rosa. Este es un estudio que realizó el CERNAC acá en Chile. El impuesto rosa es un impuesto para productos que se venden para las mujeres que tienen un precio mayor versus el mismo producto, pero que se vende la versión para los hombres. Acá podemos ver en la imagen un bolso de la marca Head, que la versión para mujer tiene un valor muy por sobre de la versión para hombres. Así con los diferentes ejemplos. Y otro ejemplo clásico es el castigo que se le da a las mujeres en las ISAPRES por el tema de la maternidad. Otro ejemplo son los roles de género que se dan desde la infancia. Las mujeres se les inculca el rol de género de la maternidad desde la infancia, mientras que a los hombres no. Ellos pueden ser lo que ellos quieran. Mientras que la mujer es la maternidad su rol último y final. La heteronorma. La heteronorma habla del privilegio que tienen las personas heterosexuales versus las personas de la comunidad LGTBQ+. Esta es una noticia de la existencia que aún hay de campos de concentraciones para homosexuales en Rusia, donde se intenta hacer la conversión para homosexuales, lo cual está out para los tiempos en los que estamos ahora. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Súper, seguimos. Aquí mis compañeras del departamento están atentas a las redes sociales, al chat, cualquier comentario, cualquier inquietud, lo pueden hacer a través del chat, pueden levantar la mano y podemos hacer esto si quieren hacer algún comentario acerca de la presentación. Seguimos entonces. Otro ejemplo del privilegio que es la heteronorma versus el ser de la comunidad LGBTQ+, es el gay panic. El gay panic es una estrategia legal de los Estados Unidos en el cual se excusa el asesinato de las personas de la comunidad. Esto quiere decir que personas que se sientan amenazadas al ser coqueteadas o insinuadas por personas homosexuales pueden alegar en cortes de los Estados Unidos este gay panic como defensa judicial aún en algunos estados de los Estados Unidos. Y estas son cifras reportadas acá en Chile en marzo de este año. Estas cifras, lamentablemente, con el tema de la pandemia han aumentado. La homofobia y la transfobia han aumentado en un 58% y han sumado más de 1000 casos, que es la cifra más alta que ha habido acá en Chile. El ser blanco versus ser racializado o ser migrante. El ser blanco, en este caso, sería un privilegio
y el ser racializado o migrante sería su opresión o resistencia. Todos conocemos el caso de George Floyd y este dicho que fue muy viral, el Black Lives Matter, donde vimos la violencia de la policía de los Estados Unidos a este hombre afroamericano, en el cual sufrió la muerte y se evidenció aún más la violencia racial que hay y que existe en Estados Unidos y en todo el mundo. Sin ir más lejos, acá en Chile conocemos el caso de Camilo Catrillanca, el cual fue asesinado por un disparo por la espalda hace 2 años ya que esto ocurrió y aún no hay ningún responsable. Joan Froble es una mujer haitiana, la cual fue detenida, se le negó un traductor y le quitaron a su hija. Ella falleció en el año 2017 en la posta central y nunca se aclaró el motivo de su muerte. Incluso los carabineros, los uniformados, dijeron que ella se golpeó a sí misma. Y Luis Fritzner es un chico haitiano también, el cual fue apuñalado por un compañero de trabajo. Gracias a Dios no falleció, pero mientras fue apuñalado por su compañero de trabajo chileno, él le dijo dichos altamente racistas como hay que echar a estos negros, y estas son cosas a las cuales se ven expuestas personas racializadas migrantes. Ejemplos que ocurren día a día. Un cuerpo normativo versus un cuerpo no normativo o la llamada actualmente gordofobia. Dentro de los parámetros clásicos, en la nutrición clínica se utilizaba antiguamente como parámetro la pérdida de peso, los parámetros antropométricos, el índice de masa corporal, los pliegues, las circunferencias, la ingesta calórica. Estudios actuales han demostrado que los parámetros avanzados en la nutrición clínica avanzan más a un tema de la impedenciometría, en el cual se ve la composición corporal, la dinamometría que habla de cómo se va moviendo el cuerpo, test funcionales prealbúmina y una ecografía muscular que en el fondo es para ver la cantidad de masa corporal que hay en el cuerpo. Nació este nuevo concepto de los flacos gordos, porque en el fondo uno podía ver un cuerpo que se veía delgado, pero en el fondo era pura grasa y muy poquito músculo, lo cual en parámetros de salud no es lo óptimo. Aquí, por ejemplo, tenemos este equipo de rugby, que son unas mujeres de Nueva Zelanda, que esto es un cuerpo más usual, común, que vemos en las calles, y si lo vemos con los parámetros modernos, es un cuerpo que se acerca más a la normalidad, a la salubridad, por así decirlo, y si vemos en contraste con lo que vemos en las revistas, en estas modelos de Victoria's Secret, que es los ángeles de Victoria's Secret, que efectivamente están por ahí arriba porque es algo inalcanzable a lo que nos vemos expuestos. Y lo otro es que la belleza de por sí es un privilegio. Las personas con mayor belleza tienen privilegio por las personas que tienen menor belleza. Un ejemplo de esto es este chico, Michael Jean, que él
Esa es su foto de cuando salió Jeremy Meeks, cuando salió de la cárcel, y él, al salir de la cárcel, con lo difícil que es la integración de los carcelarios, salió a la Fashion Week de París, fue contratado por Vogue, fue contratado por las diferentes cadenas de moda, solo por el hecho de ser bonito, y eso es un privilegio para él hasta el día de hoy. Capacitismo. El capacitismo es el privilegio y la opresión o resistencia es tener una discapacidad. Dentro del tener una discapacidad también hay que hacer la salvedad de cuando esta discapacidad es visible versus una discapacidad que no es visible, no es lo mismo. Así como una discapacidad cuando la persona es dependiente y si la persona es independiente. Esas son dos estados de la persona que es completamente diferente en cuanto a su resistencia, opresión o discriminación. Por ejemplo, la Teletón, como todos la conocemos, está desde el año 1989. Sin embargo, recién en el año 2005, el metro que está afuera de la Teletón, afuera de esta institución, puso el ascensor hidráulico, por lo tanto estuvo casi 25 años sin un acceso para las personas que iban a la Teletón. Entonces, si bien es una institución que estaba habilitada para personas con discapacidad, todo el resto del entorno no lo está. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo el entorno es una discriminación o una resistencia o una opresión para las personas con discapacidad. Este es un afiche de la Ley de Inclusión Escolar, que recién en mayo del 2015 se lanzó y se aprobó y está vigente en nuestro país. Recién desde el año 2015 está garantizada la inclusión de las personas con discapacidad en los colegios, en las escuelas. Por lo tanto, previo a este año, las personas con discapacidad no tenían garantizado el acceso a una educación. Y todos conocemos a Stephen Hawking, que si bien tenía una discapacidad muy importante, logró llegar muy lejos, pero la silla de ruedas de este gran maestro Stephen Hawking tenía un valor de 350.000 euros. Por lo tanto, si bien Stephen Hawking tenía una gran discapacidad, tenía también una solvencia económica que lo ayudaba a poder desenvolverse en el entorno. Personas en situación de discapacidad o diversidad funcional también se llama. Acá no podemos dejar de hablar de derechos de las personas con diversidad funcional. Derechos de accesibilidad, derechos de educación, derecho a la privacidad, cosas tan simples de la vida diaria como ir al baño. Personas con discapacidad no la tienen. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener presente. Seguir roles de género o desafiarlos. El seguir el rol de género es un privilegio y el desafiarlos sería una opresión, resistencia o discriminación. Le hemos asignado géneros a cosas tan
simpáticas, por así decirlo, como olores, colores que tienen género determinado, ropa que se le asigna un género, artículos del hogar que tienen un género determinado, autos que tienen género para hombre o para mujer. Incluso en el año 2000, a hombres que tenían una higiene básica y que tenían un mediano estilo o un mediana fin por la moda, se les determinó un nuevo género como metrosexual. Y este cantante que de frentón rompe y desafía los roles de género, que ocupa, se pinta las uñas, ocupa faldas y se pinta el pelo de colores, incluso a él se le cuestiona su sexualidad por desafiar estos roles de género. La edad o ageism. El ageism habla del privilegio de ser más joven. El ser más joven te da privilegio por el tener más edad. Este es un extracto de los requisitos para postular a las becas de especialidad de médicos. Se subió a las redes hace un par de semanas atrás, al internet hace un par de semanas atrás, y dentro de los requisitos es haber obtenido el título de médico cirujano posterior al año 2006. Por lo tanto, médicos o médicas que por X motivos hayan decidido postergar sus estudios y tengan mayor edad o hayan adquirido su título de médico cirujano anterior a esa fecha, de frentón no pueden acceder a una beca de especialización. Esta es una búsqueda que hice por internet también, hace un par de días atrás, y hay trabajos que están orientados y se pide específicamente jóvenes para cierto tipo de trabajos, así como también hay trabajos que se piensa o se orienta para personas de mayor edad, como por ejemplo los conserjes, que también se espera o se piensa que personas de mayor edad están determinadas para ese tipo de trabajo. Y esto es algo que hemos visto en esta pandemia, lamentablemente, que los jóvenes piensan que el virus no les va a afectar y no le tienen miedo al virus porque afecta solamente a personas de mayor edad y lamentablemente eso ayuda a la falta de conciencia y a la falta de medidas sanitarias por las personas más jóvenes, que eso lo hemos visto todos al salir a la calle. El pertenecer a una religión mayoritaria versus el pertenecer a una religión minoritaria. El pertenecer a una religión mayoritaria no es tanto un privilegio, sino que más bien evita el que tú seas discriminada por pertenecer a una religión minoritaria. Todos conocemos lo terrible que fue el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, al cual se vieron expuestos las personas pertenecientes a la religión judía. Y esta es el resultado del censo, del último censo, donde se ve que si bien la mayoría de las personas pertenecen a la religión católica, existen otras personas que pertenecen a religión evangélica, testigos de Jehová, judíos, musulmanes. Por lo tanto, es importante tenerlos presentes y también esto tenemos que tenerlos presentes en nuestra práctica médica, ya que muchas religiones tienen restricciones como el uso de anticonceptivos, transfusiones de sangre, etcétera, que por supuesto hay que respetarlas. El tener acceso a la salud privada versus la salud pública.
el tener acceso a la salud privada sin duda es un privilegio versus el tener acceso solamente a la salud pública. Este es un mapa mundial y en verde están los países que tienen un sistema de salud único, que solamente son los que están en verde. Está Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y la gran mayoría de Europa. Todo el resto tienen diferencia entre salud privada versus salud pública como en nuestro país. Este es un estudio de la revista chilena de cirugía y acá se vio que el 50% de los médicos atiende en el sector privado, lo que corresponde a 2 millones de personas, correspondiente al 15% de la población. Y el resto de los 50% de los médicos atiende al 85% de la población, que es el resto de los 15 millones de habitantes. Por supuesto que eso es un privilegio versus una opresión. Esto es una cifra de las personas que fallecieron mientras permanecían en la lista de espera del servicio público en el año 2018, cosa que no ocurre en el sistema de salud privada, ya que no hay listas de espera. Esta cifra ha aumentado en un 54% posterior a ese año. Y acá, para hacerlo más visual, es la sala de espera, de una clínica del sector oriente, y esta es la sala de espera del Hospital Carlos Van Buren. Es evidente la diferencia. Y para cerrar, los invito a plantearse su entramado de privilegios y opresiones, no solo en un nivel teórico abstracto, sino pensar en situaciones de la vida real y piensen cuando los hayan favorecido o discriminado y perjudicado simplemente por cómo son. En lo personal, yo pensaba que al ser mujer, que no sigue roles de género, había sido súper discriminada durante mi vida, pero al hacer mi análisis de privilegios y resistencias, me di cuenta que no estaba tan mal, no estaba tan caída a la resistencia. Por lo tanto, desde el privilegio podemos ayudar a llamar la atención de actitudes que son ofensivas, pero no podemos decir cuando no son ofensivas, especialmente si una persona que está siendo oprimida está diciendo que lo es, o se está sintiendo discriminado. No es problema el tener privilegios. El mundo se rige por privilegios. El problema es usarlos de manera egoísta y dañar a la gente que no lo tiene. Es mucho más fácil darse cuenta que te están oprimiendo a que te están favoreciendo. Por eso los invito a deconstruirnos, a pensar globalmente para actuar localmente con nuestras comunidades, con nuestros compañeros, con nuestros profesores, con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu brillante presentación, muy clarito, queda como muy claro lo que es la interseccionalidad, ¿cierto?, respecto al tema de género. Yo no sé si alguien quiere tomar la palabra como para comentar. Hay muchos chat dentro de lo que hemos conversado. No sé si, Cata, ¿quieres comentarlos? Fueron hartas... Perdón, voy a hablar ahí. Ahí sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ya. Es que con la Caro estamos juntas. Entonces, si hablo yo por mi micrófono, me escucho doble. Hartos comentarios como añadiendo cosas, bueno, uno que ya se lo dije a la Caro, lo de los otros nombres para hablar sobre la discapacidad, que son personas en situación de discapacidad.
Hablaron también de las personas obesas, que hay un gran estigma y que la gordofobia es muy común en el sistema de salud. Bueno, ahí la Caro ofreció ayuda para apoyar en la capacitación, la otra Caro, la Caro Soto. La Cami pone imaginarse que nosotras como mujeres privilegiadas en su mayoría somos discriminadas y maltratadas, pero todas aquellas que son pobres y sin nivel educativo es todavía más y peor. Qué lindo, me encantó. Yo doy fe del tema de salario, harta gente como poniendo comentarios. Yo quería hacer 2 comentarios como a nivel personal. Lo que pasa es que quería hacer como el alcance de distinción porque en una de las capacitaciones que también se hizo con alumnos comentaron de que al final el género podía ser como un factor de riesgo, que podía ser considerado un factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, para salud mental, estábamos hablando de salud mental, y que quería hacer el alcance de que al final el factor de riesgo, como están descritos, tiene una carga en responsabilidad individual, como responsabilidad del paciente, ¿sí? Entonces están esos factores de riesgo que son modificables y no modificables, como, no sé, no modificables la edad o la genética, pero igual le carga una responsabilidad como individuo al mismo paciente. En cambio, el género es un aspecto de privilegio u opresión, como decía la Caro, o una determinante social, porque la responsabilidad está en la sociedad de que eso sea algo negativo o positivo. No es una responsabilidad del individuo, no es una responsabilidad del paciente como persona sola. Es una responsabilidad de todos, de todes, como sociedad, los que generamos que eso sea un factor de privilegio, un factor de opresión. Así como las otras cosas que la Caro fue mencionando. No son responsabilidad del individuo. Y además, los factores de riesgo también se van viendo como aisladamente. En cambio, los factores de la interseccionalidad son sumativos. No es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra. Las dos son mujeres, entonces tendrían ese factor como de opresión, pero una tiene otro factor más, entonces se potencia, es como exponencial. Además, si a eso le sumamos, por ejemplo, que es inmigrante o que tiene menos años de educación, no es que se sumen, o sea, al final es como no es sumativo, es multiplicativo, no sé cómo decirlo, o sea, es exponencial el valor, ¿sí? Esa quería agregar yo. La Caro Soto quiere hablar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Caro, agradecerte mucho por tu presentación. Creo que esto demuestra también cómo nosotras a nivel del departamento hemos trabajado el tema y en el fondo también nosotras lo vamos incorporando en nuestra vida personal, pero también en nuestra práctica profesional. Me gustaría hacer varios alcances, como complementando lo que Caro les mostró. Igual es poco tiempo para un tema tan amplio, pero creo que logró mostrar, digamos, el enfoque interseccional como una perspectiva desde la cual se debe abordar el tema de salud. Ahí quizá yo más que sumativos, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con Cata en su evaluación de que el género no es un factor de riesgo, sino que el género es una construcción social que varía dependiendo de la cultura y que viene atribuido desde afuera, ¿sí? Asociado obviamente a los roles por cada género, ¿sí? Pero más que sumativo, y eso es algo que también se ha hablado, más que una persona como que se le sumen las discriminaciones, es que lo que se intersecta y lo que termina por generar mayor discriminación o menor acceso al ejercicio de derechos es la superposición de distintos sistemas de opresión. Entonces, dentro de digamos, el enfoque interseccional, también lo que mostraba Caro son diferentes sistemas de opresión basados en la clase, en la racialización, en el estado, en el nivel socioeconómico, nivel educativo y bueno, todo lo demás. Ahí conectarlo también con lo que hemos visto ya en las 2 capacitaciones anteriores sobre derechos humanos, que esto que Caro está mostrando constituyen dentro del marco de los derechos humanos como categorías sospechosas, o sea, todas las políticas públicas o todas las normativas de los estados que tengan diferencias basadas en el género, la raza, la etnia, la procedencia, se consideran sospechosas de estar generando discriminación. Entonces creo que se expone súper bien. En el fondo yo lo he entendido mejor como una corporalidad que está entre medio
medio de distintos sistemas que la oprimen simultáneamente. O sea, como la Caro y Cata decían, yo decido hoy ser mujer y mañana no. O decido hoy, por ejemplo, en mi caso, ser colombiana, pero mañana no. Es algo que es inherente y que además hace parte de mis características individuales y que es desde afuera que vienen o que determinan que yo sea, en mi caso, una sujeta de discriminación o no. Y en otro alcance que quería hacer, que me parece, creo que todo lo lindo de la presentación y lo importante de la presentación de la Caro, es que logró mostrar también ejemplos nacionales. Y en eso les quiero comentar que en el caso de Joan Florville, que es un caso muy grave, que además fue llevada a cabo, o sea, desde la institucionalidad no fue abordado adecuadamente, sino que este caso se llevó por organizaciones de la sociedad civil que acompañaron a la familia, a la familia de Joan. Eh, si bien no hay una sentencia, sí se ganó el caso porque Joan Florville murió eh, dentro, o sea, en el poder, estando bajo la tutoría o la autoridad de personas del Estado, o sea, que no se le garantizaron sus derechos. Y para complementar un poco su historia, lo que le pasó a Joan fue que a ella le robaron la cartera en la vía pública. Ella quiso salir a perseguir a la persona que la había robado, pero iba con su bebé en brazos y confió en la autoridad, confió en los carabineros y les dejó a su bebé. Y ahí hay un tema muy importante que es la pertinencia cultural y el nivel también, no solo de abordaje intercultural, sino de capacitación de los agentes del Estado. Entonces ellos no sabían creol y Joan no sabía español. Por tanto, ella confió, les dejó su bebé y luego a ella la acusaron de haber querido abandonar a su bebé y por eso la toman presa. Según las fuentes oficiales, lo que dijeron es que Joan, de la desesperación, se había golpeado la cabeza múltiples veces hasta morirse. Pero en la autopsia se encontró que Joan tenía otras lesiones y que además no fue nunca, por ejemplo, no tuvo derecho a que hubiera una facilitación intercultural para que ella pudiera comunicar lo que le estaba pasando. Entonces es un caso que además pone dos cosas que me parece súper importante, y perdón que me esté extendiendo, pero es súper importante diferenciar. No es lo mismo la migración que el racismo, o sea, la discriminación por ser migrante que por ser racializada. Entonces, en el caso de Joan, era una mujer migrante no hispanohablante y racializada, ¿sí? O sea, hay mujeres como yo que no somos racializadas, pero somos migrantes. Y es importante esta acepción porque de las políticas públicas se tiende a considerar que migración y racismo es lo mismo. Y no, son sistemas de opresión distinta, porque yo hoy soy migrante, pero si vuelvo a mi país de origen ya no lo soy, pero eso no me quita que puedo ser una mujer racializada y por tanto en mi país de origen igual puedo ser sujeta a discriminación. Entonces, creo que es súper, súper importante lo que estamos haciendo y ojalá que esta discusión y el debate y la crítica también a cómo se ha aplicado el enfoque interseccionalidad, también lo sigamos construyendo. Muchas gracias, Carolina, por tus importantes aclaraciones, ¿cierto? Y comentarios. ¿Alguien quiere tener algún comentario a propósito de las presentaciones y de las opiniones que se han vertido acá? Yo me gustaría ¿Camila? decir que tenemos que igual ya ha sido muy clara Cata, Caro, han sido bien claras y me gustaría también que lo centráramos también en nuestro trabajo, que este tema que parece un poquito más social o legal, también se ve afectado el área de salud, y por lo menos yo me acuerdo de mi internado de ginecología, en donde la mayor parte de las embarazadas que veíamos eran migrantes, haitianas, en donde no se entendía el idioma, y eso daba mucho para la violencia, para la discriminación, para el abuso de parte de profesionales, tanto médicos, médicas, matronas, y eso se normaliza, porque uno tiende a ignorar cosas y a
y a decir, pero ¿cómo viene este país si no sabe el idioma? Y casi que es culpa de ella, y al final nosotros y nosotras como profesionales tenemos que hacernos cargo de esa limitante y generar una estrategia para resolverlo. Entonces, aprendiendo este tipo de conceptos podemos también cambiar nuestras prácticas y eso también, ¿y por qué? Porque eso también impacta en la salud de las personas que atendemos. Sí. Muchas gracias, Camila. A mí de lo que me interesó, para dar un comentario, fue la diapositiva donde se autoevaluó Carolina. Las dos círculos concéntricos de interseccionalidad que eran como los opuestos, ¿cierto? Yo creo que, mira, mirándolo bien desde a lo mejor desde nuestro rol como salud y además también como para enseñarlo y como para autoevaluarlo, podríamos tener esa posibilidad, es como un screening, si quisiéramos hablar, de ver cómo nosotros estamos con mayor o menor riesgo, ¿cierto? Desde ese punto de vista, y a lo mejor las personas con las cuales trabajamos, a las cuales atendemos, qué riesgos se sienten ellas, ¿cierto? A lo mejor respecto a la vulneración de sus derechos en el tema de la interseccionalidad desde el punto de vista de género y de todos los otros aspectos también que es interesante, es como súper interesante ese dibujo, digamos, para poder utilizarlo. Sí, es súper, yo por eso mi cierre lo intenté hacer como invitarlos en el fondo a que analizarnos todos este entramado de privilegios y opresiones al cual todos nos vemos expuestos, porque por lo menos a mí me pasó que yo pensaba, soy mujer, no sigo roles de género, estoy discriminada, estoy súper oprimida, pero no, al analizarme me doy cuenta que soy muy privilegiada y desde el privilegio hay que ayudar y entender al resto de las personas que no tienen tantos privilegios como uno, y generalmente los pacientes que atendemos están en esas condiciones. ¿Quisiera opinar algo? Sí. Bueno, efectivamente yo creo que esa invitación al autoanálisis, en el caso nuestro, donde los mayoría somos profesionales quizá y nos desempeñamos de alguna manera, ya sea en alguna entidad pública, es un ejercicio bien interesante porque por un lado puede ser que no miremos nuestra situación de privilegio o inclusive creamos que no tenemos instancias o espacios de discriminación a los que sí estamos expuestos. Y en ese sentido yo quería comentarles, no sé si han mirado en algún momento el diagnóstico que realizó la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso sobre las relaciones de género en la universidad, y ahí efectivamente se muestran, por ejemplo, las brechas salariales, las distintas formas, ¿cierto? La ocupación de cargos públicos, de toma de decisiones, los decanatos, etcétera, cómo están compuestos por hombres o mujeres, y efectivamente pareciera ser que eso no nos impacta o no queremos mirarlo, porque ahí hay situaciones de discriminación a las que estamos expuestas, las mujeres en este caso en desmedro, y que muchas veces con las docentes, ¿cierto?, no se logra visualizar y decimos, no, la discriminación está ocurriendo más allá, al frente mío, en otra vereda, ¿cierto?, pero en definitiva sí la estamos viviendo, pero no la hacemos consciente. Así que yo creo que esa primera invitación que hace Carolina de analizar como nuestras discriminaciones, nuestros privilegios, es súper interesante para ser consciente. Sí. Muchas gracias, Valeria. ¿Tú podrías compartir este documento que estás comentando conmigo y yo lo comparto con las presentes? Sí, no hay problema, lo voy a buscar y lo comparto. Ok. Súper bien. ¿Alguien más que quiera compartir o dar su opinión? Se nos está yendo la gente. Está súper interesante el tema. Me interesó empezar a trabajar ya en un instrumento, en cómo se puede aplicar en la práctica diaria. Interesante desde la medicina de familia, que es mi disciplina, de alguna forma. Pero extenderlo a todos los que estudian medicina sería muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar? Parece que, Cecilia, no sé si quieres decir algunas palabras o algo. No,
solamente en honor al tiempo, si podías saber cuántas fechas más tenemos comprometidas para Ya. que la gente se vaya agendando, porque por el WhatsApp me han llegado esas consultas. Sí, la Cata tiene el calendario que de nuevo lo mostramos, pero ahora hay gente nueva, Cata, así que yo creo que es importante a lo mejor, no sé si mostrarlo, pero comentarle. El miércoles, perdón, el miércoles 6 de enero, no, esperen. Ahí sí, sí, que si no me escucho con eco. El miércoles 6 de enero es la presentación de conceptos básicos sobre diversidad y enfoque de género en la práctica médica. Y el miércoles 13 de enero es la clase de la doctora Camila Allendez sobre violencia de género en la práctica médica. Así que les dejo invitadas a todos para que se conecten, igual a las 7 de la tarde.